Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía. Este espacio que es el podcast y una extensión de nuestras revistas especializadas Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. Soy Marcela Aranguren Reaño, directora periodística de estos espacios, y mi invitado de hoy es el doctor Jorge Hernando Pedraza. Doctor, gusto en tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Marcela, muchas gracias a usted y desde luego a la revista El Mundo Eléctrico, que se ha convertido en el medio de comunicación que permite masificar la actualidad del sector, del día a día, y llega no solamente a todos los empresarios asociados a nuestra Cámara, la Cámara Colombiana de la Energía, sino al mundo empresarial e industrial y comercial del sector energético. Así que complacido de estar con ustedes. Bueno, doctor, entonces yo siempre presento a mis invitados, pero hoy voy a dejar que usted se presente solito. Y lo que sí quiero comentarles es la razón por qué lo he invitado a este podcast el día de hoy. Es porque el doctor Pedraza acaba de asumir la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Energía. Entonces, doctor Pedraza, cuéntenos un poquito de usted, cuéntenos un poquito de sus orígenes, de su formación y de su trayectoria. ¿Cuántos días tenemos para contarle en versión de síntesis? No, no, bueno, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis de estos últimos 62 años desde que me conozco. Mire, yo nací con servicio, con vocación de servicio al público, de servicio a la sociedad, de servir. Y a lo largo de mi vida he tenido una trayectoria evidentemente ligada a la labor de dedicarme a contribuir al bienestar de la sociedad. En mis comienzos fui líder estudiantil en la Universidad Externa de Colombia. Luego fui elegido por 6 veces concejal de las ciudades de Sogamoso y el municipio de Aquitania, Boyacá. Fui 2 veces elegido diputado a la Asamblea del Departamento de Boyacá, presidente de la misma. Fui 2 veces elegido representante de la Cámara por Boyacá y desde allí, en el Congreso de la República, gané un protagonismo y una distinción. Por ejemplo, fui reconocido como el líder del control político. Fui el primer congresista que hizo un balance de gestión, o que se llama rendición de cuentas. Y también después fui 4 veces elegido senador de la República. Entonces mi trayectoria ha sido de más de 23 años en el Congreso de la República, y sumados los tiempos también de las otras elecciones regionales, pues siempre ejerciendo la labor de trabajar por el país. Luego recibí una responsabilidad y a la vez una distinción muy importante, y es que Colombia me postuló para ser elegido secretario general de la Comunidad Andina. Y en evidencia, por voto unánime y por consenso, fui elegido por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para dirigir los destinos de la CAN durante 5 años, con sede en Lima, desde donde hicimos una labor sin precedentes, creando unas condiciones de visibilidad enorme de esta institucionalidad y dando resultados muy tempranos, victorias tempranas, como el desmonte de los cobros de roaming en llamada internacional. Y tú puedes llamar a Bolivia, a Colombia, a Ecuador, a Perú, 0 pesos de costo internacional, como el Estatuto Migratorio Andino, como una labor de haber tomado la iniciativa de aprobar muchas decisiones en facilitación de comercio, como haber hecho uso de los canales digitales en la época de la pandemia para crear una mejor condición en nuestras relaciones multilaterales, 32 convenios, cobro de multas, por primera vez se hizo allí. En fin, una labor que ha sido reconocida nacional e internacionalmente como exitosa. Y luego de eso, entonces hice como una especie de ejercicio de introspección y reflexión de un año sabático, y me incorporé al sector privado, y aquí estoy hace 2 semanas, producto de la elección que hizo en mi nombre la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Energía para regir los destinos de esta institución y gremial, y representar y defender a todos nuestros asociados, de tal forma que de una manera muy rápida, muy sintética, esa es mi trayectoria. He ejercido consultorías en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de comercio, de tal manera que tengo una experiencia que me permite ahora continuar con la labor de visibilidad y de crecimiento de la Cámara
en un momento que es muy difícil para todo el sector energético del país y para las condiciones de vida empresarial e institucional de quienes intervienen en este sector, de tal manera que es a la vez una oportunidad, pero se convierte en un gran reto. Claro que sí. Bueno, y justamente se refiere usted a una de las preguntas que le tengo preparadas, pero antes de hablar de la situación del sector actual, quiero que me cuente usted un poquito en qué condiciones recibe la Cámara, porque usted sucede al doctor Carlos Alberto Sarruc, que durante 7 años llevó a este gremio pues a un top evidente y deja una vara muy alta. Entonces, cuéntenos un poquito cómo ha sido esa transición y en qué condiciones recibe usted la Cámara Colombiana de la Energía. Bien, yo creo que el doctor Sarrug hizo una labor primero de estabilidad de la institucionalidad y luego de crecimiento. La Cámara al interior tiene y goza de una buena salud financiera. Tenemos un buen nivel de recaudo de las obligaciones y deberes de nuestros asociados, de tal que es una cartera sana también. Y hacia el exterior una prospección, como acaba él de cerrar con un congreso importante que se llevó a cabo el 11 y 12 eh, eh, de septiembre, exitoso con la participación de más de 1.000 personas en el auditorio, en sumados los 2 días, representantes de la industria de bienes y servicios y también con la asistencia y participación de importantes conferencistas de la primera línea a nivel nacional y algunos internacionales como autoridades en el sector energético, de tal que logros importantes y, por supuesto, haber puesto a la Cámara en ese segmento también de visibilidad. Y lo que yo les dije, vamos a parar el vehículo para retanquearlo y ponerle el acelerador a fondo para ir más rápido y tener con esta base nuevas conquistas. Es decir, que sobre lo construido vamos a seguir construyendo y a avanzar en el prospecto de una Cámara que sea mucho más visible, que sea mucho más representativa y que desde luego también genere resultados a los asociados. Ok, bueno, doctor, asume usted también la presidencia en un momento coyuntural para el sector energético del país, ¿sí? Este particularmente ha sido un año desafiante para Colombia y hay temas gruesos en el sector, o sea, tenemos el tema de la subasta, tenemos el tema, la discusión del cargo por confiabilidad, eh, tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar en los años 26, 27 y 28, ¿sí? En cuanto al tema de suficiencia energética, entonces, ¿cómo recibe usted, digamos, cómo asume el cargo en este momento? Y desde la Cámara, ¿cuál va a ser la postura y el planteamiento para asumir estos retos que tiene el sector y para aportar? Sí, Marcela, este es un momento de coyuntura, digamos, un momento difícil, y difícil porque estamos atravesando unas nebulosas en el sector y que compromete a todos los participantes y a todos los segmentos del sector, a generadores, distribuidores, comercializadores, operadores, de tal manera que distribuidores, de tal forma que es un momento muy difícil y es un reto, en mi caso, participar en la búsqueda y en la orientación de soluciones desde la Cámara. Pero lo que aquí está ocurriendo hoy es un fenómeno de crisis. Hay crisis generada por unos aspectos estructurales y otros de orden coyuntural. Estructurales porque dejamos de hacer producción de nuevas fuentes de energía y usted lo ha dicho de una manera incluso muy diplomática, de la insuficiencia. Evidentemente que otros hablan de apagón, otros hablamos de un eventual racionamiento, pero no es especulación, seguramente que vamos a tener que tener un momento de crisis con racionamiento, seguramente en unos 20 o 30 meses. Pero esto significa que en esa crisis participan, repito, elementos de tipo estructural. Otra circunstancia es que eh, nosotros tenemos una gran vulnerabilidad del sistema. El 67% de nuestra capacidad energética
depende del fenómeno del niño o de la niña, es decir, de temas climáticos, porque tenemos una gran dependencia de las hidros. 67% de la producción nuestra es generada por hidroeléctricas, el 30% por térmicas, básicamente carbón, en algunos casos diésel y otros biomasa y otras, pero eso significa que tenemos una vulnerabilidad, una gran dependencia. Y mire usted cómo apenas un 3% de participación de ingreso al torrente de energía viene de las energías no renovables o de energías nuevas, no contaminantes, la energía solar, la energía eólica, energía producida por biomasa. Y pues significa que estamos en una corta participación. Deberíamos tener un 10, 15 o hasta 20% ya de inversión. Hay más de 65 proyectos allí también en proceso de aprobación, prácticamente que en congelamiento. Entonces, a eso se le agregan otros temas de orden coyuntural, unas posiciones del gobierno que no han permitido fluir porque hay una regulación que genera dudas y que hace que que se retraigan las inversiones internacionales en el sector, que haya menos inversionistas por unos temas de seguridad jurídica y por temas de seguridad también física que se están presentando. Y también hay que decir porque no, necesitamos más construcción de infraestructura, necesitamos que la planificación se haga más rápida y expedita y que los procesos institucionales también sean mucho más simples. Mire cómo ustedes en otros países existe ventanilla única para entregar una licencia para operar cualquier sistema de montaje de energía. En Colombia no, de tal forma que hay que revisar esto de fondo y creo que es el momento oportuno para llegar a ese punto de reflexión. Es decir, necesitamos nosotros tener unas políticas claras, rápidas, que nos permitan tener seguridad energética, por supuesto con transición amigable ambientalmente, o lo que llamamos transición de sostenibilidad o transición sostenible. Esto al final lo que permite o lo que obliga o lo que nos tiene obligados a hacer es a que todos unidos tengamos un planteamiento y que ahora que viene pues, el fenecimiento de este gobierno y viene un nuevo gobierno, el sector en toda la cadena tengamos preparado un documento para presentarle al nuevo gobierno, al nuevo presidente o presidenta elegida, y que ese sea la hoja de ruta de lo que hay que hacer en el sector, repito, con algunas circunstancias particulares que tienen que tomar rápidas decisiones en aprobar nuevos proyectos que permitan entrar en operación de más megavatios al sistema, porque hoy tenemos un déficit. Hoy la energía que produce Colombia es mucho más poca que la energía que estamos gastando. Nosotros tenemos una demanda muy superior, incluso con crecimiento casi que vertiginoso. Sabe que ahí aparece un déficit. Ese déficit se traduce en el argot popular en la preocupación de un apagón o de una emergencia de orden, digamos, escalonada como los racionamientos. Es lo que está ocurriendo realmente y tenemos que en eso actuar con pies de plomo, con responsabilidad, con suma preocupación, pero también con mucha solidaridad de todo el sector para abordar desde el sector privado y desde el sector gubernamental las soluciones que convengan rápidamente a efecto de que los colombianos no tengan esa dificultad. Bueno, ya nos está entonces usted aquí diciendo que van a preparar un documento que van a presentar a quien va a llevar este barco los próximos 4 años y esa va a ser su hoja de ruta y como la bandera de su presidencia. ¿Qué temas estarán allí puntuales? ¿Serán los principales de ese documento, doctor? Marcela, varias cosas. Primero, lo que queremos hacer es desde la Cámara liderar y convocar a los presidentes de los demás gremios del sector, de la parte de generación, de transmisión, de comercialización, en fin, de distribución, para que tengamos al unísono una visión de lo que hay que hacer. Ahí es donde aparece la propuesta de presentar un documento unificado, un documento que seguramente tendrá unas líneas gruesas de cómo generar confianza para que la inversión extranjera vuelva a Colombia en la energía, en la construcción de nuevos proyectos energéticos que nos permitan fortalecer mucho más la producción energética. Segundo, dar claridad en temas regulatorios y en temas reglamentarios y por supuesto también en temas legislativos. Eso es fundamental, eso se llama seguridad jurídica al inversionista y por supuesto también al interior. Tercero, mire usted que tenemos otros elementos coyunturales como la falta del pago de los subsidios por parte del gobierno que ha generado una escasez de caja que se refleja en que, por ejemplo, para solo tomar esta
este ejemplo que es el más típico y el más vigente y doloroso, la circunstancia que viven hoy cerca de 12 millones de ciudadanos en la costa, en los 8 departamentos, con afinia y con el tema de aire, en donde ha llegado un momento en que fue intervenido por la superintendencia y al estar intervenido, los fluidos y los pagos a los proveedores no se han dado, de tal manera que muchos de nuestros asociados incluso tienen ahí una falencia de caja que les está poniendo en dificultad empresarial casi que al borde de la quiebra y del cierre. Es un elemento preocupante porque es una cadena, no es una ni dos, sino son muchos, porque son los que hacen mantenimiento, los que hacen redes, los que hacen montaje de transformadores, los que hacen todos los días posible que el fluido eléctrico llegue a las casas y a los hogares de los colombianos. Entonces, todo esto tiene que estar ahí en un mix, que será un documento contentivo de asuntos, de propuestas de solución a los temas y los problemas estructurales y de propuestas y soluciones a los temas coyunturales. Repito, la vulnerabilidad nuestra es muy alta, dependemos, como dicen nuestros campesinos, San Isidro Labrador, quita el agua y ponga el sol, casi que de un fenómeno de mera suerte de la naturaleza, cuando en cualquier otro lugar del mundo y en muchos países y sobre todo en los países desarrollados, la producción energética tiene una previsibilidad y una planificación. Porque entre otras cosas, ningún proyecto energético se puede realizar en menos de 2 años, ni en 3 años, ni 4 años. Solo los trámites, que además ese es otro problema que tenemos. Hoy muchos proyectos están obstruidos por temas de licencia ambiental y muchos otros por falta de aprobación de las consultas previas. Solo en La Guajira, en un proyecto de 200 kilómetros, hay 400 consultas previas solicitadas. Quiere decir que cada 500 metros aparece una comunidad. Además, no solamente para pedir reivindicación de algo que tiene que ver con el tendido o la línea, sino porque no tienen escuelas, porque no tienen agua, porque no tienen acceso a una salud, a la salud de manera integral. En fin, la comunidad aprovecha estos fenómenos para presentar una especie de cuenta de cobro de todos los faltantes del Estado, y esto crea un entorpecimiento en los proyectos que no permiten que fluyan rápidamente. Hay proyectos en proceso de búsqueda de licencia de 4, 5 y 6 años. Y a eso súmele 3 o 4 años más en proceso de construcción, pues estamos hablando que en los procesos energéticos hoy estamos utilizando un largo tiempo de casi 10 años entre todo el proceso institucional y el proceso de la construcción para que entre un solo kilovatio al servicio en la operación del torrente de nuevas fuentes energéticas y poder mitigar el faltante que tengamos. Ok, digamos que apenas son un par de semanas que usted recién asumió la presidencia del gremio, pero digamos en estos días ya ha tenido oportunidad de reunirse, de obtener algún contacto con otros gremios de la generación, de los distribuidores, los generadores, los comercializadores. Cuéntenos un poquito de eso, doctor. Claro que sí, además una de las tareas que debe realizar el presidente ejecutivo y que me he encargado la Junta es estar muy actuante, activo. Bueno, de hecho yo soy un líder con mucha actividad, no activismo ideológico, sino con actividad y en este caso gremial y defensa del sector, para participar en congresos, en foros, en los eventos académicos, para representar la voz ante el alto gobierno y defender al gremio, para representarlo con los otros gremios, para representarlo con la sociedad, incluso en los temas que conciernen en una relación directa. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Para solo poner un ejemplo, además de nuestro congreso, en esta semana pasada participé en el congreso convocado por ANIF y CRE en el Nogal, donde hubo unos debates interesantes sobre la coyuntura, sobre el momento y el futuro y el estado actual digamos, del sector energético de Colombia. Entre otras cosas, hubo allí una sobremesa y es que se presentaron 8 precandidatos presidenciales o aspirantes presidenciales y tuvimos la oportunidad de conocer la percepción y la visión que tienen del sector y el nivel de compromiso para con el sector y cómo, de ser elegidos, pueden rápidamente darle solución a estos gravísimos problemas que hoy tienen al país en vilo, y que no solamente se trata de apagar o prender un bombillo, porque es que de la energía depende toda la actividad productiva de un país. Miren ustedes, la crisis energética que tuvo a España con un apagón a principios de año nos enseñó que hoy creemos que el computador, el teléfono que estamos utilizando ahora para hacer esta comunicación virtual, el cajero automático que nos da dinero, la pedida de domicilio virtual, eran autónomas, ¿no? Sin energía, sin electricidad, no se podía hacer nada, no podíamos alimentar
energía al computador, el cajero dejó de funcionar, los metros y los trenes dejaron y se paralizaron, no hubo ninguna posibilidad de seguir actuando a través de estos mecanismos, incluso las familias tuvieron falta de comunicación porque no había energía, ¿verdad? Que la energía es el elemento vital en la productividad y la estabilidad económica de un país. Por eso la urgencia, por eso la emergencia, por eso la importancia de evitar apagón y de evitar racionamiento con unas rápidas salidas que nos permitan solucionar ese faltante y permitir que nuevos proyectos entren en operación y mitiguen este faltante que tenemos nosotros en Colombia y que nos evite esta dificultad de tal, que es un tema, valga decirlo en síntesis, Marcela, energía es igual a aparato productivo del país, que a veces es igual a estabilidad de la sociedad, que a veces es igual a bienestar de todos los colombianos. Ok. La última pregunta, doctor, y es, cuando usted entregue su cargo, ¿cómo espera entregar la gestión, su informe de lo que ha hecho en la Cámara Colombiana de la Energía? Bueno, es que Pitonizo sí no soy prestidigitado, pero naturalmente que lo que uno tiene que en la vida práctica y producto de experiencia es trabajar muy duro, siempre con mucho compromiso, generar resultados y tener claro, como lo dice en mi plan de trabajo, que aquí hay y unas prioridades que son, que no dependen exactamente de la presidencia de la Cámara Colombiana de la Energía, pero que sí somos parte del protagonismo y liderazgo. Otras que dependen de nosotros, que son las que conciernen a nuestros asociados en la defensa de sus intereses, en la búsqueda de nuevas oportunidades de orden comercial, industrial y de participación en los mercados, no solamente nacionales, también hemos tenido la visión, y así se lo dije a la Junta, de auscultar mercados en Guyana, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en fin, la fuerza, la mano de obra colombiana, el empresariado colombiano ha sido, yo soy testigo ahora estando en Perú, como muchas empresas colombianas están trabajando en los tendidos, en la construcción de nuevas redes en Perú, pero son de tercera mano, es decir, subcontratistas de tercera mano, cuando podríamos nosotros acceder a que sean de la primera línea, evitando que esa plusvalía se quede por ahí en las intermediaciones y tengan una mejor condición de ingreso y de ganancia por el producto de su riesgo y de su creatividad y de su organización empresarial. Y naturalmente, hacer un crecimiento. Hoy hay más de 16.000 empresas en Colombia registradas en las cámaras de comercio con un ítem de prestación de servicios y de bienes y servicios en el sector energético. Vamos a invitarlas para fortalecer también y buscar muchos más afiliados y darle una mejor condición de ser un gremio mucho más fuerte, mucho más participativo, mucho más participado y naturalmente dicho con mucho más representatividad y con mucho más visibilidad para que eso redonde en el interés de nuestros asociados, que en últimas también es el interés de defender que haya una seguridad energética para todos los colombianos. Bueno, es un reto grande el que tiene, un desafío grande que tiene, pero muy interesante. Doctor, le auguramos lo mejor durante su gestión y bueno, le agradezco infinitamente por acompañarnos. No será la única vez, será la primera de varias entrevistas, de varias conversaciones que tendremos aquí en Hablemos de Energía para que nos vaya contando los avances de ese documento que le van a presentar al nuevo mandatario de los colombianos y de la gestión que va adelantando la Cámara en pro del sector energético del país. Doctor, muchas Gracias, gracias. Marcela. Gracias. Solo le digo que llegué a trabajar así, con energía. Con energía, excelente. Le agradezco mucho por estar acá y le agradecemos también a toda nuestra audiencia que nos sigue en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Revista Mundo Eléctrico. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. También pueden visitar nuestro sitio web, Revista Mundo Eléctrico, y estén pendientes los próximos días con un nuevo entrevistado para que hablemos de energía. Bueno, muchas gracias, Marcela, por este espacio que me permite tener estas primeras formas de contacto directo con la gente del sector, del gremio. Y yo creo que, pues al final, hay que enfrentar la crisis, hay que enfrentar esto que es un desafío de estructura y de coyuntura y que son amenazas para la estabilidad de nuestra capacidad de expansión energética.
De tal manera que esos retos hay que comenzar a trabajarlos muy fuertemente. El tema de la vulnerabilidad, el tema de la crisis financiera de la deuda estatal, los asuntos que tienen que ver con los retrasos de los proyectos y la falta de infraestructura y, por supuesto, también la incertidumbre regulatoria y de falta de inversión. Eso ha ayudado a que hay conflictos sociales y falta de participación, digamos, de un mecanismo de solución de los temas de participación comunitaria y a una desigualdad del acceso a la calidad del servicio. Todos estos temas, pues vamos a tratarlos y desde luego con mucha responsabilidad y convocando con nuestra junta directiva y con todos nuestros asociados a avanzar mucho más afuera con un protagonismo donde la Cámara Colombiana de Energía esté ahí en la primera línea, contribuyendo a dar líneas que permitan solucionar estos momentos de crisis para el sector. Así es.